Bien, decíamos que un médico puede determinar si es un pequeño resfrío, si es una complicación pulmonar, y ya cuando llegue el momento de que es una fibrosis pulmonar, ya pues el médico no puede hacer ya nada. Pero es que una fibrosis pulmonar es donde se van calcificando partes del pulmón, como unas cicatrices, y se van endurando y eso impide que el pulmón pueda funcionar bien. No produce aire y la gente se muere. O sea, aquel que tiene fibrosis pulmonar sabe que se va a morir en 2 o 3 años, lamentablemente. Entonces, esa crisis, y es una crisis, ¿verdad? Una crisis. Nosotros muchas veces escuchamos de gente que entra en una crisis. Entonces, de la misma forma, el país entra en una crisis. ¿Debido a qué? Debido, pues, al mal cuidado que se ha tenido eh, con la salud económica. He visto que he leído con problemas todo el tiempo, y no se han tomado las decisiones ni las determinaciones correctas. Y eso hace de que el país se vaya enfermando más y entrando en una crisis. Y eso seguramente va a ser pues muy perjudicial para un país. Es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es el ejemplo que nosotros podemos tomar de Venezuela, de que ha ido ocurriendo esta crisis y ha ido ocurriendo todos estos problemas que no los han podido identificar, y de esa forma ha sido de que el país se ha encontrado en una situación de descontrol, porque nadie podía ver qué es lo que estaba pasando. Si bien nadie podía ver, les digo, porque es el pueblo en realidad se da cuenta, nosotros en nuestro país, de los 12 millones de habitantes, ¿cuántos nosotros podríamos decir que se van a dar cuenta en qué situación estamos nosotros? ¿Cómo está la enfermedad de nuestro país? Van a ser muy pocos, o sea, básicamente los que estamos hablando de finanzas, porque después los psicólogos, los curistas, los profesores, nada, o sea, no dan no tienen ese conocimiento. Ellos piensan que es normal, como una persona que está enferma, y si no, esta persona no consulta a un experto, no le pide que dé la solución, ¿qué va a hacer ella? Va a seguir esperando en sanarse. No, seguramente mañana va a pasar mi resfrío, o mañana va a pasar mi dolor de espalda y de los pulmones. Piensa que no es nada grave. Hasta el momento que va a un especialista y dice, es crisis, es fibrosis pulmonar, está usted fregado, se va a morir. Y dice, pero ¿por qué no? Sí, era antes que tome eso. Entonces es importante que ustedes vayan conociendo cuál es la sintomatología económica de un país. ¿Cómo está? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Ya vamos a entrar en la fibrosis pulmonar o todavía podemos salvar? ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo mido los tiempos? Cuando hablamos nosotros de recesión, de depresión, les decía que son trimestres, se cuentan en trimestres y tiempos. Cuando entramos en una crisis, ya pues es incontrolable. O sea, ha durado demasiado esos procesos y entramos en una crisis donde ya es muy difícil salir. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues es operar, pues así como, pongamos el ejemplo de Venezuela. Aquí tienen que cortar algo. Y para hacer una operación, generalmente una operación es pues invasiva, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes les operan, no sé, de las amígdalas, les operan del mm, apéndice, es invasiva, se corte y saque. Listo, así va a estar bien. ¿Se dan cuenta? Es invasivo. Entonces, en la economía es igual. Tiene que haber soluciones. Siempre existen soluciones. Solamente que estas soluciones son pues dolorosas. Igual como están pasando los argentinos, como han pasado los brasileros, también están pasando situaciones terribles. En Ecuador, cuando estaba Correa de presidente, imagínense, eh, Ecuador, un país que también se declaraba socialista y utilizaba la moneda de los gringos. La moneda de curso legal en Ecuador es el dólar americano.
Pues ha llegado a ese extremo de descontrol. Encontrar cómo podía utilizar el billete del gringo que lo odia siendo socialista y la moneda de curso legal era el dólar, porque era una forma, es una política también de poder controlar el precio de los bienes. Entonces, pero hay medidas que se pueden tomar y cada una en su determinado momento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya de crisis económica, es que hemos llegado y hemos tocado fondo. Es por mucho tiempo. Siempre ocurre después de un decrecimiento, o sea, estamos bien, un auge en el país, llegamos a un tope, como lo hemos visto, y después ya comienza el descenso de la recesión y esto nos va a llevar a una crisis. Y esto se puede alargar, bueno, no sabemos por qué tiempo, pero sí. Ahora, las crisis no necesariamente son en toda la economía. Pueden ser crisis aisladas o pueden ser generales o de sectores. Como ocurre en el sector de la construcción, como puede surgir en el sector de los olleros, ¿se dan cuenta? O en el sector hidrocarburífero. Nosotros vamos a tener una crisis de hidrocarburos, seguro. ¿Por qué? De energía, hablemos de energía, no tan de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque no tenemos reservas. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos reservas. Estas reservas que teníamos eran los que hace muchísimos años han hecho una prospección, los gobiernos, hablaron desde el gobierno de 70, de Panzer, digamos, que ellos han dedicado, han dicho, bueno, tenemos que buscar pues recursos naturales, han comenzado a hacer prospecciones, que efectivamente han venido los gringos con sus equipos y que efectivamente han cobrado alto y que se han llevado, sí, debe ser, no creo que haya un solo gobierno que sea así tan dedicado. No creo que haya un gobierno que sea, pues, que trabaje por los demás. Quieren llevarse la plata, quieren aprovecharse. Pero aún así ha habido estas prospecciones, que significa buscar lugares donde haya hidrocarburos o gas. Lamentablemente, los últimos gobiernos no se han dedicado, simplemente han dicho, bueno, aquí hay y ya, secamos de ahí. Pero buscaremos, había presiones también de otros espacios políticos, ¿eh? Tenemos que buscar, porque no buscamos, gastaremos la plata buscando lugares donde pueda haber, y no se ha hecho caso. Entonces se están acabando nuestras reservas y vamos a tener una crisis. Va a llegar un momento que no vamos a tener. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Comprar, pues no podemos sentarnos y decir, bueno, no tenemos energía, no producimos, las empresas no van a trabajar, no tenemos gas, no trabajan los carros, nada. Entonces tenemos que buscar soluciones. Y esas soluciones van a ser pues duras, porque el gobierno ya no va a poder subvencionar el precio y nos va a decir, ¿quiere comprar usted, señor, gasolina? Pague 8. Listo. ¿Quiere trabajar? Pague. Entonces van a ir reduciendo la posibilidad de adquisición. ¿Y eso a qué va a llevar? A que va a haber muy poca gente que pueda producir y mucha demanda. ¿Se dan cuenta? Y eso nos lleva a una inflación. Nos va a llevar a una inflación. Puede ser que haya, entonces, soluciones. ¿Qué soluciones vamos a poner nosotros para esos hidrocarburos? Ya estaban pensando el gobierno, los economistas se dan cuenta y dicen, no, aquí buscamos soluciones. No podemos seguir nosotros comprando de los argentinos o los chilenos el combustible. Entonces han visto como una solución el biocombustible. No sé si ustedes o sus papás seguramente hace unos 2 años se dieron cuenta de que cuando han ido a surtir gasolina, el olor no era de gasolina. Y dice, oiga, ¿qué me está vendiendo? Aquí dice gasolina, pero el olor no es de gasolina. Sí, señor, es que estamos vendiendo hidrocarburos diferentes que lo que nos venden ahora, ¿no? Lo que nosotros decimos alcohol. ¿Y por qué? ¿Quién lo ha dicho? No es que el gobierno nos manda. Antes también la gasolina traíamos desde Chile, ahora lo están haciendo acá y nos están vendiendo ese combustible. Entonces, ¿la gente sabe que se puede arruinar su movilidad? Sí, había ya hace muchos años atrás carros alcohol. Se podía adaptar, sí, pero decían que arruinaba el carro. Ahora no nos dice nada el gobierno, pues se ha pronunciado, inclusive se han pronunciado los importadores de carros. Señor, no nos vende este combustible, es malo. Para el carro que yo estoy trayendo, tiene que tener tanto de octanaje, no puede venderme esto, se va a arruinar la máquina mucho más rápido que yo vendo
Y los que me compran me van a venir a reclamar a mí. Claro, pero el gobierno ha hecho oídos, nada, no importa. O sea, con que tengas para caminar ahora, listo. Y la gente no se ha preocupado, no se ha preocupado. Y la gente se ha acostumbrado. Y ahora todos consumimos ese combustible, ese biocombustible. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, de la caña. Entonces, ¿y cómo podemos hacer nosotros de que haya más de eso? Tenemos que sembrar pues más. Y para sembrar más tenemos que abrir la frontera agrícola. Y al abrir la frontera agrícola, ¿qué significa? Talar pues los bosques, quemar, chaquear. Y ahí, cuando ya no haya árboles, cuando se haya quemado, cuando se haya chaqueado, vamos a sembrar. Y vamos a sembrar caña y de la caña vamos a sacar pues combustible. ¿Está la solución? Sí. ¿Económica? Buena, sí. Ecológica, no. De derecho, no. Puede ser que no sea, pero hay una solución. Ahora ustedes se preguntarán, ¿será que lo que se ha quemado es para...? Yo no me animaría a decir que sí, pero económicamente es una solución. Se amplía la frontera agrícola, se siembra caña y se saca combustible. Listo, ahí está la solución. Ya no voy a comprar de los gauchos ni de los chilenos. Una solución, sí. Económica, sí. Ahora, para el medio ambiente, es terrible. La cantidad de... ¿Se imaginan ustedes que el gobierno tiene que decir, yo necesito este espacio para plantar, y la comunidad internacional va a decir, ¿y de dónde? ¿Cómo va a ser, señor? ¿En qué lugar quiere ser usted? En el altiplano no lo puede hacer. Tiene que serlo en el oriente, porque la caña no da en el altiplano, por las características climatológicas. Que el gobierno diga, voy a cortar todos los árboles, voy a cortar 5 millones de hectáreas. La gente de la comunidad mundial puede, pues, satanizarlo, sería algo inconcebible. No puede decir, voy a quemar, voy a cortar los árboles. Si las corrientes ecológicas dicen, cuide el medio ambiente, cuide el arbolito, no lo corte. La persona que va a cortar un árbol sin permiso va a ir a la cárcel, es como matar a una persona. Imagínense 5 millones de hectáreas. Entonces, ahora podemos decir, se quemó, ¿qué hago ahora? Ni modo, entonces sembraré, pues aprovecharé que está ahí. Voy a sembrar caña para tener. Podría ser, son especulaciones, pero que sean necesarias económicamente, sí. Económicamente hay muchas cosas que tendríamos que separar: economía, de ética, de moral, de derecho, de biodiversidad, de medio ambiente, de todo. ¿Sí? Muchos países han sostenido su economía con mercados o producciones de productos subterráneos, comercio subterráneo, tráfico de drogas, tráfico de minerales, han ido sosteniendo. Económicamente, ¿es viable? Sí, pues es viable, es una solución. Pero ahora, si nosotros no podemos ser independientes económicamente, tenemos que ver la moral, la ética, el medio ambiente y todo. Países que estaban en recesión, como en Estados Unidos, donde era prohibido vender licor. La ley seca, había una ley, dice, nadie va a producir licor porque eso es malo, es dañino para la gente. Entonces el gobierno, ¿qué estaba cuidando? La salud de la gente. Pero ese negocio subterráneo era que ellos fabricaban pues whisky en los bosques y en todo lado, y ellos vendían en el mercado negro. Y era una cantidad de dinero inmensamente grande. Entonces, que estaba en manos privadas y no en manos del gobierno. Y eso consumían, nadie pagaba impuestos, no había ingresos para el gobierno por toda esa cantidad de licor, de alcohol que estaba circulando en Estados Unidos. Hasta que el gobierno dice, bueno, listo, levanto esa ley. Y aquí los voy a controlar a todos los que me fabrican alcohol. Y todos me van a pagar impuestos. Y con esos impuestos seguramente voy a curar yo, esos impuestos voy a derivarlos una parte a la salud, a curar pues a los que ustedes se enferman, pero por lo menos los voy a curar. Entonces levanta la ley seca y se hace normal comprar pues alcohol. Y ahí tiene que pagar un impuesto.
Nosotros sabemos, aquí en Bolivia tenemos el impuesto al consumo específico, que es a los importadores o a los productores de alcohol. Y es tan normal que acá todos puedan comprar pues alcohol. Y en Estados Unidos era igual. Si antes tenías que hacerlo a ocultas, ahora lo podías hacer abiertamente, pero pagabas impuestos. Una decisión económica, sí, buena, para ingresos del país, pero y para la salud, bueno, el que quiere tomar, que tome, pues el que quiere tomar en exceso, que tome en exceso, y el que quiere tomar poquitito y controlarse, que lo haga. Eso lo vamos a dejar a la voluntad de cada uno de nuestros habitantes. Y después descubren pues, que no hay, los índices de alcoholismo en Estados Unidos son menores que los que existen en México y aquí en nuestro país. Entonces, ¿cuántos litros nosotros supuestamente en promedio consumimos los bolivianos? Creo que son 80 litros de alcohol al año. Creo que es así. No recuerdo, no sé exactamente, pero es un índice muy alto. ¿Cómo podemos conseguir 80 litros nosotros? No, imposible, pues, consumimos 1 litro, será al año, no creo que sea más, pero alguien debe haber que estar consumiendo esos 79 por nosotros. Entonces, es una política que la gente se espanta. ¿Cómo las comunidades católicas, religiosas, cómo van a permitir que la gente pueda comprar alcohol donde sea? Es aquí como en algunos países del cannabis, ¿se dan cuenta? Argentina, Uruguay han permitido que la gente consuma. Y seguramente sería una política de que usted se compre droga donde le dé la gana, en la tiendita de barrio, ya toda esa economía que está subterránea podría volverse legal. Sí, podría volverse legal. ¿Sería una solución? Claro, sería una solución. El hecho de que nosotros digamos ya, está permitido que todos puedan, hipotéticamente, ¿no? Es decir, es legal la cocaína en Bolivia y la puedes vender en cualquier lugar, pero me pagas impuestos por gramo, no sé cómo se vaya a hacer. Y nosotros vamos a producir y vamos a vender pues, a las empresas farmacéuticas a nivel mundial. Vamos a vender a la Bayer, vamos a vender a Tecnofarmas y a todas las empresas farmacéuticas. ¿Por qué se utiliza? Ustedes, los deportistas, muchos de ustedes, cuando están jugando fútbol y se doblan el tobillo, la rodilla, viene el entrenador y alguien y les pone pues un spray, ¿no? Ese spray. Y ese spray, ustedes están listos prestos ustedes para jugar. ¿Por qué? Porque tiene silocaína. Esa silocaína es un analgésico. Y esa silocaína está hecho en base a ¿qué? A cocaína. Entonces, se podría comercializar, industrializar y comercializar. Y eso económicamente sería bueno, porque nosotros tenemos aquí la posibilidad de hacerlo. Tenemos el espacio, tenemos el clima, tenemos las semillas, tenemos la gente, quizás tenemos todo. Tenemos un know-how sobre esa fabricación. Pero económicamente sí, sería viable. Pero socialmente, clínicamente, ética, moralmente, sería bien complicado. Entonces no funciona solo, aislado. Esto son soluciones. Ahora, este sistema, ya decía, solución para la energía, listo, el biodiesel. Listo, tenemos que comenzar nosotros a observar caña y poder producir. Entonces, hay a veces crisis en diferentes sectores. Construcción, crisis de la construcción. El momento que China decide hacer una represa pues, gigantesca, ¿no? Como tenemos aquí, ¿se dan cuenta? Y ha comenzado a comprar todo el fierro del mundo, porque necesitaba cientos de millones de toneladas para hacer esas represas. Y pueden creer que un país como China, que necesite hacer una mega represa, ha hecho que los precios del hierro suban pues, en todo el mundo. Aquí nos ha afectado, no había, porque el fierro lo traemos del Brasil o del Perú. Y los peruanos decían, no, tengo que exportar a China, y todo el fierro llevaban a China los peruanos, y no había para nosotros. Entonces aquí la construcción entra en una crisis, demasiado caro, no podían construir. Entonces son políticas que tienen que, sector aquí de fierro tenemos que depender nosotros de los peruanos y de los brasileros. Nosotros tenemos aquí el Mutum. Nosotros podríamos fabricar fierro,
Tendríamos que fabricar, pero lo estamos exportando en materia prima. Esa es una solución también, o sea, para evitar crisis de la construcción, nosotros podríamos fabricar pues, los fierros y venderlos. Pues. O sea, en cuenta nosotros podríamos estar vendiendo a los chinos, porque el Mutún es un reservorio pues, grande de hierro. Entonces, o hay es problemas, o pueden ser también problemas sectoriales en un área continental. Problema de hace 4 o 5 años, la crisis que ha tenido Argentina, la crisis que ha tenido Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, han sido aisladas. ¿Por qué? Porque en el otro lado estaban bien. Nosotros estábamos bien. Los venezolanos estaban bien, los mexicanos estaban bien, los argentinos estaban bien, igual los asiáticos que los europeos. O puede ser también una crisis, esta crisis mundial, que ha ocurrido de muchísimos años, sí, pero la pandemia ha afectado pues, a todo el mundo, se ha paralizado. Ahora hay países que están recuperando muy rápido. Se dan cuenta, el récord que tenía hace 2 semanas Estados Unidos era que en 24 horas él ha logrado vacunar. En 24 horas él vacuna 2.4 millones de habitantes. En 24 horas. Ahora el récord ha sido 40 millones de habitantes. Y nosotros nada, pues estamos, el ritmo que tenemos de vacuna contra el COVID, según han dicho, es un promedio de 80 por día. Y ellos calculan que en 5 años nosotros podríamos estar todos vacunados, todos en Bolivia. Y eso afecta, sí, nos afecta a la economía local. Estamos en una crisis debido a la pandemia. ¿Cómo salimos? Eso tendría que ser normal, que todos salgan, todos vendan, todos compren, todos coman, todos bailen, todos estudien como lo hacíamos antes y que comience a mejorar la economía. Pero no ocurre eso por la pandemia. Muy pocos consumen. Ayer estaba por la 25 de mayo y San Martín, 25 de mayo y Heroínas, y en esas 2 cuadras de la Colombia y el Ecuador, he visto cuatro negocios cerrados que antes vendían. Incluso Elis, que era la Elis de la 25 de la pizzería, está cerrada. Ha tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque la gente no sale, tiene miedo a contagiarse. Entonces, ¿qué necesitamos? Vacuna. Si todos estuviéramos vacunados, la actividad se aceleraría. Lo están haciendo otros países, dan cuenta, en 24 horas están 2 millones vacunando. Y nosotros, nada, 8 lo dice el periódico, la prensa. 8, un promedio de 8 personas 80 personas por día. 80 personas por día. Entonces, nuestra economía se va a ralentizar. No vamos a poder hacer todo lo que hacíamos. ¿Eso nos afecta solamente a nosotros? No, no solamente a los cochabambinos. Va a afectar a todos. Si esa cepa viene del Brasil, otra vez nos vamos a paralizar. Y eso no solamente va a afectar a Bolivia, va a afectar a los países limítrofes. No vamos a poder comercializar con ellos porque estamos cerrando las fronteras. Ellos no van a poder vender nuestros productos ni van a poder comprar los nuestros. Y no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar seguramente a otros países europeos, asiáticos y americanos. ¿Por qué? Porque la gente traía de allí productos o traía bienes de capital, maquinaria. Quiero tener una bordadora para hacer pantalones. ¿De dónde traigo? De Alemania, de China, de España. Entonces, como no puedo vender, no voy a comprar y la economía se sigue paralizando. O sea, si los países pobres, como nos llaman a nosotros, o tercermundistas, no nos vacunamos y combatimos el COVID tan rápido como los países grandes, vamos a afectar a su economía también y a la nuestra. Entonces, esa es una crisis. Entonces, si mucha gente, yo he estudiado en la universidad y me han hablado de crisis que nunca la he vivido, pero ahora ya la están viviendo ustedes. Han visto, ustedes han tenido esa suerte de aprendizaje, así digamos, no de vida, esa suerte de aprendizaje de haber visto una desaceleración, una recesión, y entrar en una crisis. Ustedes lo han vivido en 2 años, lo que muchísima gente no ha logrado vivir en toda su vida. No ha visto esa posibilidad. No ha visto que había tanto desempleo.